llamó a Siba y le preguntó: alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar. Bien, el día de hoy estaremos analizando este versículo de Romanos 5:9 con el subtema salvos de la ira. El versículo dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El mensaje principal de este versículo es la salvación. Y bueno, el tema de la semana, el tema general de la semana es la salvación. Y este versículo nos dice que uno de los objetivos de la salvación es ser salvos de la ira de Dios. Y para eso tenemos que entender un poquito acerca del contexto de lo que es la ira de Dios, entendiendo que la ira de Dios es provocada por el pecado y el pecado en la vida del hombre, en el corazón del hombre, pues conlleva consecuencias de muerte, de destrucción, de degradación espiritual, de tal manera que el ser humano cada vez hace cosas más perversas, más desagradables delante de los ojos de Dios. El problema es de que en ese proceso el ser humano no se da cuenta porque está bajo la influencia de la mentira y del engaño del enemigo, de tal manera que el ser humano piensa que las cosas que está haciendo, su filosofía, aunque en realidad son filosofías totalmente contrarias y cada vez más apartadas de los valores eternos, de lo que el Señor piensa y quiere y desea para el ser humano, las personas piensan que están en lo correcto. Las personas piensan que su filosofía es la correcta y es algo que el Señor quiere evitar en nuestras vidas. Una de las consecuencias precisamente del juicio de la ira de Dios sobre el mundo, sobre la gente que rehúsa el aceptar la dirección del Señor, los estatutos, los deseos, la voluntad perfecta del Padre, es precisamente que los abandona a sus propias concupiscencias para que comiencen a hacer muchas cosas totalmente perversas. Como vuelvo a repetir, perversas que antes eran perversas pero que ahora ya no lo son. De tal manera que el mundo está cayendo cada vez más en una cuestión de a lo bueno llamarle malo y a lo malo le llaman bueno. Vamos a entender este versículo o lo que estoy comentando a través del contexto de, eh, de este trazo bíblico que estamos estableciendo en esta en este versículo. Muy bien. Dice Romanos 5:9 nuevamente: pues mucho más, estando ya reconciliado, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y, y bueno, vamos a ver un poquito acerca de lo que es la ira de Dios. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela o se manifiesta o reposa sobre todas aquellas personas que viven en injusticia, en impiedad y que no quieren aceptar la voluntad de Dios sino todo lo contrario, empiezan a luchar y empiezan a hablar cosas de que los principios bíblicos y espirituales están anticuados, ya no deberían de existir y luchan por una libertad que en realidad es un libertinaje para cometer cada vez cosas más perversas en sus propias vidas. Vamos a ver el contexto de este versículo de Romanos 1:18. Dice, por ejemplo, el versículo 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Dice que se envanecieron en sus propios razonamientos
por un necio corazón. Un corazón necio es un corazón endurecido, un corazón que no acepta las normas, los principios espirituales establecidos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque razonamiento, su forma de pensar están influenciadas totalmente por la mentira y el engaño del enemigo. Y entonces dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Así está cayendo en este tiempo, en este mundo está cayendo en este estado espiritual, que a través de sus propios razonamientos su corazón se está entenebreciendo, su corazón se está haciendo totalmente necio y se está endureciendo completamente, de tal manera que ya los principios bíblicos los están totalmente rechazando en contra de todos ellos. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí hablando de la idolatría, pero la idolatría no solamente es pensar que algo, algo físico, adorarle y rendirle culto. Eso no solamente es la idolatría. La idolatría también es cuando nosotros buscamos cosas terrenales, cuando nos refugiamos, todo lo que sustituye a Dios, ya sea trabajo, ya sea incluso familia, incluso posesiones, todas esas cosas de la tierra que tratan de sustituir a Dios, donde nosotros nos podamos sentir seguros o perseguir y gastar toda nuestra energía en ese tipo de cosas. Eso también es idolatría. Bueno, pero ¿cuál es la consecuencia de la ira de Dios? Habíamos visto que el 18 dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, lo que está diciendo aquí el versículo 24, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, una de las manifestaciones de la ira de Dios, del juicio de la ira de Dios, es cuando ya una persona no quiere nada, ha cerrado completamente su vida, su corazón. Entonces la ira de Dios se manifiesta en la vida de esa persona. ¿De qué manera? Abandonándolo en sus propios razonamientos, abandonando a esas personas para que el enemigo siembre un engaño completamente poderoso, de tal manera que van a traer una corrupción tan tremenda en su vida, que después esa corrupción va a traer muerte. Dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la consecuencia de separarnos de Dios? Es que la ira de Dios va a estar sobre la vida de esa persona. Y la ira de Dios va a ser una separación donde Dios va a abandonar a esa persona y esa persona va a quedar solamente con la influencia satánica en su corazón, pensando que está bien, pero en realidad trayendo a su vida una corrupción tan tremenda, actitudes tan perversas, que eso lo va a llevar a un extravío. Pero fíjense lo que dice este versículo de Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A ese estado estamos llegando, a esa condición espiritual, a ese corazón, a ese tipo de corazón estamos llegando,
en estos tiempos actuales donde cada vez más se rechaza a Dios y cada vez más a lo bueno le llaman malo. Para ellos son cosas buenas, son cosas correctas, pero en realidad son cosas que están trayendo destrucción. Dice, el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué es lo que habla Romanos 2.5 acerca de ese tipo de corazón? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un día va a venir el juicio de Dios. Un día se va a manifestar el juicio de Dios y eso va a ser tremendo. Dice 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios es que se abandona a la persona en sus propios razonamientos, pero los razonamientos del hombre separado de Dios los lleva a cosas cada vez más perversas y más degradantes para que un día obtengan una condenación eterna. Amén.